Bienvenidos a una nueva clase de construcciones metálicas y de madera. Y en el presente video, que seguramente serán dos, dividido en dos, vamos a ver un par de ejemplos prácticos, ¿sí? Correspondientes al trabajo práctico número 4. Y el tema principal de este trabajo práctico es la de soldadura en el espacio. Bien, la primera parte del práctico es un ejercicio, ya veremos, número 4A. Es un tubo soldado a una placa, ¿sí? Como vemos en la figura, tenemos un tubo de 1,50 m de largo, que deberemos soldar, o mejor dicho, deberemos calcular la soldadura, la unión por soldadura, a una placa de, como vemos, de espesor T sub P. Si vemos un pequeño modelo de nuestro problema, vemos que tenemos una placa, tenemos la placa cuyas dimensiones están en el PDF que se les ha proporcionado, ¿sí? Esta es la placa que consideramos empotrada o fija, ¿sí? La placa es fija y nosotros lo que vamos a calcular es la fijación por soldadura de este caño, ¿sí? Cuyas medidas también tenemos, a la placa por medio de una soldadura, obviamente por el lado externo del caño, ¿sí? Lo que es sistema de ejes está también especificado en el práctico. Un segundo ejercicio, lo que llamaremos ejercicio número 4B, consta de la soldadura de una placa a un perfil PNI 240. Ahí vemos algunas de las medidas que, que tenemos también en el práctico, ¿sí? Es una placa en ménsula, ¿sí? Tipo ménsula, es decir, en voladizo, que soldaremos a un perfil y cuyo en el extremo tenemos una carga P última, ¿sí? Ya mayorada, por supuesto, de 10, acá nos figura que son 10 toneladas, acá debería una T, 10 toneladas o 100 kilonewtons. ¿Sí? También vemos algunas denominaciones que usamos en el práctico. Vemos que la altura de la chapa la llamamos H, o en realidad H chapa, como dice acá. El espesor es T sub chapa. Y luego tenemos lo que serían las medidas del perfil. El perfil, como bien consta en el PDF que se les ha proporcionado, el perfil es de PNI de 240, es decir, que tiene 240 milímetros de altura. La base de perfil es algo que ya tenemos, tiene un valor de 106 milímetros, ¿sí? Y lo que deberemos dimensionar, aparte de la soldadura, en este caso, en este práctico, vamos a dimensionar la altura de la chapa, ¿sí? El espesor de la chapa y lo que llamamos V subchapa, que es la profundidad de la chapa dentro del perfil. Aquí vemos un poco como un modelo 3D de cuál es el problema que estamos resolviendo, ¿sí? Vemos que es un perfil, lo cortamos arriba y abajo, puede ser de alguna columna estructural o algo, ¿sí? Y a este perfil le vamos a soldar, cosa que no está dibujada aquí, le vamos a soldar esta placa que vemos acá, ¿sí? Como les dije, todavía no tenemos esta profundidad aquí que llamamos V perfil, V chapa, perdón, ¿sí? Pero lo vamos a determinar eventualmente. Entonces esto más o menos sería el problemita. En este extremo estaría la carga vertical que sobre nuestra ménsula que conformada por la chapa. Un par de recomendaciones, dado que tenemos esto es un video, ¿no? Entonces, primero, el desarrollo de cada práctico se va a dar a una velocidad que seguramente no es habitual en la presencialidad, ¿no? Pero se lo da una velocidad, se lo da una cierta velocidad, capaz un poco rápida, pero entendiendo que el alumno puede manejar los tiempos de la clase entre comillas, que es este video, ¿no? Es decir, obviamente eh, tienen la recomendación de pausar, retroceder o adelantar cuando sea necesario en esta clase virtual, ¿sí? Lo segundo que se entiende es que el alumno sigue el desarrollo en papel y lápiz, se les ha proporcionado un PDF, puede ser de que no lo puedan imprimir, con eso no hay problema.
De igual manera, siguiendo el video y el PDF, pueden ir escribiendo de a poco lo que se va desarrollando, ¿sí? Justamente para tener todos los datos a mano. Y lo tercero es que tanto el reglamento CIRSOC 301 como el apunte de teoría serán de consulta continua. Es algo que tienen que tener a mano, sí, es recomendable que lo tengan a mano para hacer un buen seguimiento del práctico. Así que, dadas estas tres recomendaciones, pasamos al trabajo práctico. Bien, entonces, el ejemplo práctico número 4A entonces nos propone verificar la unión soldada entre el tubo y la placa, ¿sí? Vemos que la placa tiene 40 centímetros de lado, es un cuadrado, y a ella iría soldado el caño que tiene un diámetro exterior de 15 pulgadas, ¿sí? Y el diámetro interior lo llamamos D minúscula, que sería D menos T, que es el espesor de nuestro tubo. En la figura 1 vemos una perspectiva de ambas piezas y vemos también algunos de los datos geométricos. Vemos el espesor del tubo, que es 3/8 de pulgada o 0.95 centímetros, y el espesor de la chapa también ya lo tenemos, es media pulgada, ¿sí? Como dato también tenemos el medio de unión a dimensionar, que es por supuesto la soldadura, y que la tensión de fluencia de los electrodos que usaremos es de 420 megapascales. También sabemos que el acero de ambos materiales es un F24, entonces vemos como dato la tensión de fluencia y la tensión de rotura al pie de la página. Y también tenemos la carga, la única carga, digamos, que es un poco excéntrica, digamos, que es la P última, igual a 4 toneladas, ¿sí? Entonces pasamos al cálculo de solicitaciones y vemos que tenemos, vamos a pasar al cálculo de solicitaciones. Y vemos que tenemos, primero, vamos descartando aquello que es nulo. Para Px es igual a 0, ¿sí? Pz, las cargas en el eje X y en el eje Z también son iguales a 0. Y luego tenemos por supuesto, el Pi, la carga en el sentido Y, es nuestra carga última, mayorada, ¿sí? Que es igual a 4 toneladas. Lo que vamos, ojo, acá hago una salvedad, esto va negativo, ¿sí? Porque nuestro sistema de ejes va hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos 40 kilonewtons. También vamos a ver los momentos, los momentos en los tres planos coordenados. Fíjense, el momento en X, el momento MX, que sería el momento en el plano coordenado XZ, ¿sí? Esto tiene un valor de P último por 1,5 metros, ¿sí? Esto nos da 60 kilonewtons por metro. El valor del momento MI, que sería el momento, la cupla contenida en el plano XZ, esto vale 0, ¿sí? Y el MZ, que sería el valor de la cupla en el plano XY, tiene un valor de menos PU por 0,30 metros, que es el grosor de palanca, lo que nos da un valor de 12 kilonewtons por metro. ¿Por qué negativo el P sub I? Porque va hacia abajo, entonces es negativo según nuestros ejes coordenados. ¿Y por qué es positivo el MX y negativo el MZ? Justamente también porque en función de los ejes que hemos adoptado y de la convención de la mano derecha, el MZ tiene una dirección negativa con respecto
eje Z. En cambio el MX tiene una dirección positiva con respecto al MY, ¿sí? Esto ya es harto sabido. Bien, como segundo punto tenemos la unión mediante soldadura. Bien, lo primero que haremos es la determinación 2.1, determinación del espesor de soldadura, ¿sí? Y fíjense que el ejercicio nos dice que debemos ir a la sección J22, sección B del CIRSOC 301, ¿sí? Y en ese punto vamos a encontrar los límites de los límites que nos impone el reglamento para nuestra soldadura. Vamos al reglamento y vemos que como espesor mínimo, ¿sí? Como espesor mínimo, dice, la soldadura será de tipo cordón filete, el espesor mayor, a las piezas a unir debemos buscar el espesor mayor, estamos en el espesor mínimo, ¿no? El espesor mayor de las piezas a unir es el T de la placa, que es igual a media pulgada, por lo que es lo mismo 1,27 milímetros, 12,7 milímetros, ¿sí? Entonces fíjense que nos dice el ejercicio según el CIRSOC 301, la tabla J24. En la tabla J24 vemos el tamaño mínimo que tiene que tener nuestra soldadura según el espesor más grueso unido. Y fíjense que nos vamos al renglón 2, donde nuestro espesor, el espesor del material unido más grueso está entre 6 y 13. Eso quiere decir que el espesor mínimo de soldadura, ¿sí?, que lo llamamos de mínimo, tendrá un valor de 5 milímetros, ¿sí? Esto es una cota inferior a lo que nosotros debemos adoptar. Como espesor máximo, en este caso vamos a tener en realidad una cota geométrica, ¿sí? No es más que nada, es una cuestión constructiva. Fíjense, nosotros tenemos la placa, tenemos el caño, si lo vemos de frente, y nuestro espesor de soldadura no debe superar, por supuesto, esta distancia, ¿sí? Una vez que hemos calculado esta distancia, que ustedes la tienen escrita ahí, pasamos a adoptar un D de soldadura, ¿sí? Lo anotamos como D sub W de 7 milímetros. Bien, y como ustedes bien saben, si tengo la soldadura de filete, ¿sí?, por ejemplo, este sería un corte de mi caño, este sería el corte de la chapa. Si la soldadura de filete tiene este DW, nuestro espesor de cálculo, ¿sí?, sería este área media, ¿no? Entonces, que llamamos E sub G, y no es más que lo calculamos simplemente multiplicando por raíz de 2 al WG, es decir, 0,7 por D, 0,707 por DW, lo que nos da un espesor de cálculo de 0,49 centímetros o 4,9 milímetros. Bien, ¿qué tenemos hasta acá entonces? Hemos adoptado el espesor de la soldadura medido de esta forma, y eso nos da el espesor de cálculo, ¿sí?, que es 4,9 milímetros. Pasamos al punto 2.2, cálculo de la inercia de la soldadura. Y ahí van a ver si nos
quedamos un poco en la figura 3, vemos el esquema, un corte esquemático de lo que sería nuestra soldadura, capaz no tan bien dibujada, ya que si tenemos nuestro caño, ¿sí? El espesor de caño, acá está peor dibujada, y tenemos nuestra soldadura, por supuesto nuestra soldadura va a ser esto que está en rojo, ¿sí? Va a ser un poquitito de espesor menor, pero a fines didácticos se entiende. Entonces, lo que vamos a calcular es la inercia con respecto a el eje Y, al eje X y la inercia polar con respecto al eje Z. ¿Sí? Bien, la inercia con respecto, tenemos la inercia de la soldadura, por eso la notación W, con respecto al eje X, ¿sí? No es más que calcular la inercia de el diámetro de nuestro caño sumado nuestro espesor, dos veces nuestro espesor eje, ¿sí? Calculamos la inercia del círculo mayor, digamos, que sería este que está acá, B más dos veces eje, ¿sí? Calculamos la inercia de ese círculo mayor, le restamos la inercia del círculo menor y de esa manera obtenemos el Wx, que por supuesto al ser una geometría doblemente simétrica, la inercia de la soldadura con respecto al eje X va a ser igual a la inercia de la soldadura con respecto al eje Y. Esto nos da un valor de 11.059,88 centímetros a la cuarta. Luego tenemos la inercia WZ, que es la inercia polar. Sumamos WI, WX, los desarrollos de esto lo tienen en la teoría, por supuesto, y esto nos da un valor de 22.119,75 centímetros a la cuarta. Ahora que ya tenemos las propiedades geométricas de nuestra soldadura, ¿sí? Pasamos al punto 3, que es determinar la tensión de comparación, ¿sí? Es decir, ya hemos hecho el dimensionamiento, ahora debemos verificar si lo que hemos dimensionado soporta las solicitaciones que están sobre nuestra estructura, ¿no? Bien, como bien aclara el PDF, la nomenclatura que vamos a utilizar acá está detallado en la unidad 5, en uniones soldadas en la parte de cálculos y en la sección 3.3. Por supuesto es muy recomendable de que le peguen una buena leída a esa unidad antes de desarrollar este práctico. Entonces, fíjense que en la figura 3 tenemos marcados un par de puntos importantes, ¿sí? Si yo dibujo mi soldadura, otra vez bastante fea, tenemos dos puntos importantes, el punto A y el punto B, ¿sí? Si ustedes recuerdan los diagramas a ver, si yo dibujo esto, ¿sí? En vista, viéndolo desde acá, ustedes recordarán de que yo tengo la chapa, tengo el caño y acá tengo la fuerza. Entonces esto sufre una solicitación, sufre la distribución de cargas, la distribución de tensiones, que sería más o menos así, más o menos, de tensiones normales, y luego lo que serían la distribución de tensiones de corte. En realidad esto es un esquema para un caso si fuera rectangular. Ahora que tenemos un caño, esto es mucho más complejo, pero para que ustedes recuerden de que cuando tenemos flexión, que es a lo que está sometido este caño, vamos a tener obviamente vamos a tener tensiones normales y tensiones de corte. Entonces, ¿qué pasa en el punto A y en el punto B? En el punto A voy a tener una combinación muy grande de tensiones de corte, ¿sí? Y en el punto B capaz no tenga tensiones grandes tensiones grandes normales, ¿sí? Seguramente van a ser nulas,
pero voy a tener bastante tensión de corte, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es estos dos puntos, si verificamos buenas condiciones en esos dos puntos, vamos a tener buenas condiciones en el resto de las soldaduras. Bien, borramos esto. Recuerden lo que les dije, esto no es más que un esquema de simplificado de lo que se había visto en estabilidad 2 cuando hablamos de tensiones en un caño, en un tubo. Esto es un poco más complejo, era simplemente para mostrar, para refrescar un poco la memoria. Entonces, pasamos al punto A y tenemos, fíjense, vayan lentamente siguiendo esto, ya que teníamos varios casos. Si vamos al punto A, tenemos tau' I, que es la tensión provocada por las fuerzas I, es decir, verticales, tensión de corte, por eso es tau, provocada por la fuerza I, por eso es vertical, por la fuerza vertical, perdón. Esto es dividido nuestro área de cálculo, ¿sí? Esto es menos 4.000 kilogramos dividido 58,65 centímetros cuadrados. Esto nos da un valor de menos 6,82 megapascales. Bien, en el punto anterior, olvidé, pero está detallado en el práctico, el cálculo, mencionar el cálculo de nuestra área de soldadura, que es AW, ¿sí? Que está bien detallado al finalizar el punto 2.1. Bien, entonces esto es la tensión tangencial debido a cargas axiles, por eso es P, en el punto A, ¿sí? En sentido I. Luego, si ustedes hacen las cuentas para el tau XA y el tau ZA, en realidad el tau Z no tiene sentido, el tau XA, van a ver que esto es 0 porque el PX es 0, ¿sí? Y un tau ZA no existiría, ya que PZ no estaría cizallando, digamos, la soldadura, ¿sí? Por eso es muy importante, como les dije, que presten atención a la unidad 5, a la sección 3.3, para ir entendiendo qué es cada cosa. De igual manera también está bien detallado en el PDF. Entonces luego tenemos la tensión tangencial debida a cuplas en el plano XY, ¿sí? Perdón, en el plano IZ. Entonces, tensión tangencial, por eso es tau, ¿sí? Ponemos doble comillas, justamente porque es debido a cupla. Fíjense que una comilla era debido a fuerza, doble comilla es debido a cupla. Si pongo X acá es porque estoy en el plano IZ y estoy en el punto A, ¿sí? Si ustedes miran el desarrollo de esa fórmula en la teoría, van a ver que es menos MZ sobre IZ por I sub A, que esta es la distancia del eje, ¿sí? Es la distancia esta, I sub A, ¿sí? Presten mucha atención, insisto, con la teoría, y en este caso tenemos un valor de 10,34 megapascales. Luego, para el mismo caso en I, ¿sí? Tensión tangencial debido a momentos con respecto al plano contenidos en el plano XZ, por eso tengo una I acá en el punto A. En este caso van a ver que es igual a 0 porque esta distancia es 0, ¿sí? Es decir, van a ver que les pide XA y XA, si esto es el eje X, XA es igual a 0. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la tensión normal debida a cuplas en el plano XY. Tensión normal debido a cuplas, ¿sí? En el plano XY, entonces ponemos una Z acá, seguimos en el punto A. Si vemos la fórmula que nos detalla la teoría,
vamos a ver que tengo mx sobre ix, perdón, esto es ix, por I sub a menos mi sobre inercia en I por x sub a, ¿sí? Y esto es 0, ¿sí? Lo igual que anteriormente, y esto nos da un valor de 103,35 megapascales. Bien, estas son tensiones que vamos calculando para los distintos casos. Recuerden que nosotros teníamos, si yo trato de dibujar en perspectiva nuestro caso, nuestra chapa, ¿sí? Nosotros tenemos una doble excentricidad. Vamos a tener, como vimos, la excentricidad de P con respecto al centro del caño y la excentricidad de P última con respecto a la chapa, ¿sí? Eso nos va a generar distintos casos de tensiones. Nos va a generar tensiones de este P, nos genera tensiones de corte en la soldadura, tensiones verticales. Los momentos nos generan tensiones horizontales, tensiones de corte en este plano, ¿sí? Y también nos generan tensiones normales. Poco a poco vayan siguiendo cuáles son cada una de estas tensiones, en concordancia también con lo desarrollado en la teoría. Y por último, la teoría nos presenta nuestra tensión de comparación, ¿sí? Sigma sub A. En esta tensión de comparación, que es la que nosotros tenemos que comparar, para comparar, valga la redundancia, con esto es a lo que está sometido nuestra estructura, y vamos a ver cuánto aguanta, ¿sí? En esta tensión de comparación están contenidas todas estas, ¿sí? Que sería, en nuestro caso, las que son distintas de 0, es tau prima sub IA al cuadrado, más, es decir, tensión de corte debido a cargas axiles, es decir, fuerzas, en el sentido I, en el punto A. Luego tengo tau segunda, tensión de corte debido a cuplas en el plano IZ, en el punto A al cuadrado, más tensión normal debido a cuplas en el plano XY, en el punto A, todo al cuadrado, ¿sí? Y esto raíz cuadrada. Y obtenemos nuestra tensión de comparación, 104,09 megapascales, ¿sí? Que lo llamamos F grande A. Aquí adentro, si ustedes miran la teoría, hay muchos otros términos que en este caso son 0, ¿sí? Porque el estado de cargas no lo está solicitando, ¿sí? Así que si en este caso tenemos pocos términos, es simplemente porque el resto son 0. ¿Qué es esto que está acá? El sigma de comparación. Conceptualmente, ¿qué es? Es la tensión a la que está sometida nuestro punto A, nuestra soldadura en el punto A, ¿sí? Entonces, después, ¿qué haremos nosotros? Tomamos esta tensión a la que está sometida, vamos y comparamos a cuánto va a soportar nuestra, o mejor dicho, hasta cuánto puede soportar nuestra soldadura. Bien, en el punto 4 tenemos lo mismo que el punto anterior, tensión de comparación, pero ahora para nuestro punto B, ¿sí? Fíjense que ahora, ¿qué tendremos? Vamos a tener, por ejemplo, la tensión de corte debido a cargas, a fuerzas, en sentido I, en el punto B. Y fíjense lo que dice el apunte. Dice que esto va a ser igual a tau prima sub IA. Es decir, que el esfuerzo de corte en este punto, ¿sí?, va a ser el mismo que el esfuerzo de corte en este punto. Si razonamos un poco, ¿por qué pasa eso? Porque este tau prima I es el esfuerzo de cizallamiento, ¿sí?, la tensión de cizallamiento en el punto B debido a nuestra carga vertical PI, ¿sí? Y si esta carga yo la traslado acá, teniendo en cuenta las cuplas y todo, ¿sí?, esta carga me va a generar la misma tensión tanto acá como acá, ¿sí?, tanto en A como en B. En este caso,
A y B, la tensión va a ser indistinta porque en este caso, en ambos casos es vertical la carga. Entonces, por eso tengo el mismo valor que el caso anterior y es menos 6,82 megapascales, ¿sí? De nuevo, el negativo es porque va hacia abajo. Si voy a la tensión, al punto siguiente, tensión tangencial debido a cuplas en el plano IZ, por eso lo denoto con X, ¿sí? En el punto B. Acá, de nuevo, recurro a las fórmulas que fueron desarrolladas en la teoría, IZ por I sub B, ¿sí? Fíjense que nos dice el momento en Z, es decir, normal, con normal eje Z, la inercia en Z, la inercia polar, y la distancia I del punto B. La distancia I del punto B, ¿sí? Distancia I, por supuesto, medida en el eje Y, del punto B es 0. Entonces, esto es igual a 0. ¿Tiene sentido este valor? Los invito a que se detengan a pensar si tiene sentido. Es cierto que por fórmula me da 0, entonces, pero piensen si tiene, por qué tiene sentido y si tiene sentido de que esto me dé 0, de que esto, de que el tau prima I sea igual en A que en B, ¿sí? Es muy importante que se detengan a pensarlo, no solamente aplicar la fórmula, sino que un paso anterior debería ser pensarlo para que justamente si en algún momento le erran la fórmula, para ir razonando bien si están aplicando bien los conceptos. Luego, el esfuerzo de corte debido a cuplas, por eso es tau, por eso es doble comilla, debido a cupla en sentido I, ¿sí? Mejor dicho, cupla en el plano XZ, ¿sí? Es igual a, aplicamos la fórmula, fíjense que esto tiene, ojo que en la teoría hay claramente que hay que poner los signos, ¿sí? Z por XB, ¿sí? Y en este caso nos da menos 10,34 megapascales, ¿sí? Por último tenemos una tensión normal, de nuevo debido a cuplas, en el eje Z, mejor dicho, en el plano XY, MX sobre I sub X por I sub B, menos MI sobre I sub I por X sub B, y esto es igual a 0, ambos casos son 0. Entonces fíjense que nos queda una tensión de comparación siguiente. La tensión de comparación para el punto B no es más que la raíz cuadrada. Fíjense que acá tengo que sumar dos términos, tau prima I sub B más tau segunda I sub B, se suman, ¿sí? Esto va al cuadrado, pero la suma va al cuadrado, ojo ahí. Y después tengo un 0 al cuadrado más un 0 al cuadrado, que es lo que nos dieron. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Porque de nuevo, este sigma de comparación, como les dije antes, tiene varios términos, algunos pueden ser 0, otros no. Esto nos da un valor de 17,16 megapascales. Y esto lo llamamos F grande B, que de nuevo es nuestra tensión de comparación para el punto B. Por último, entonces, vamos a calcular la resistencia de diseño. Bien. Para el cálculo de la resistencia de diseño, es decir, cuánto soporta la soldadura que hemos dimensionado, tenemos que ir a la tabla J25 del reglamento, como bien nos dice el apunte, y vamos
a el caso de soldadura por filete, ¿sí? Y esfuerzo de corte en el área efectiva. Fíjense que la tabla 2.5 es bastante extensa. Vamos al caso de soldadura de filete y tenemos que tener en cuenta donde dice corte en el área efectiva, y en la cuarta columna dice resistencia nominal, es decir, en la primera columna dice tipo de fuerza, entre paréntesis tiene una letra A, que son notas que están al pie. Entonces, ¿qué estamos determinando? El esfuerzo de corte, corta en el área efectiva, y vamos a la cuarta columna y nos da la resistencia nominal, ¿sí? Que es 0,60 por FEX, que no es más que el dato que hemos obtenido anteriormente. Bien, nuestra resistencia de diseño lo que soporta, ¿sí? Lo anotamos con un FD. Fíjense que en la tabla J2.5, en la línea en la que estamos, corte en el área efectiva para soldaduras de filete, dice, bueno, material, base, electrodo, tenemos el factor de resistencia, phi, y tenemos la resistencia nominal, que de nuevo, o sea, ahí tenemos, ojo ahí que tenemos dos veces 0,60. El primero es el factor de resistencia y el segundo es el factor que acompaña al FD, el cordón del electrodo. Esta expresión, phi por FW, esto es lo que sacamos, ¿sí?, de la tabla. Fíjense que en la primera fila de la tabla dice FW, entonces esto vale 0,60, luego tenemos 0,60 por FW, ¿sí? Y esto nos da un valor de 200, miento, esto es 0,6 por 0,6 por 420 megapascales, y esto nos da un FD, tensión de diseño final, de 151,20 megapascales. Esto es lo que soporta nuestra soldadura, ¿sí? Es la tensión que soporta nuestra soldadura, y fíjense que en ambos casos es mayor a las tensiones de comparación que hemos obtenido. Esto es B, las tensiones de comparación que hemos obtenido para nuestros puntos más críticos. Es decir, que nuestra soldadura verifica, o lo que es lo mismo, está en buenas condiciones para el caso de la P última presentado en el práctico.